Muy buen día, joven triunfador. Quien les habla nuevamente es el profesor Iván Zapata, docente del curso de Química de la institución educativa El Triunfo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar o vamos a continuar con el tema de nomenclatura, pero ya un poquito ya vamos a comenzar a profundizar el capítulo, ¿sí? ¿Qué me dice aquí? Me dice que tenemos tipos de nomenclatura. Tenemos tres tipos de nomenclatura: nomenclatura clásica, nomenclatura clásica o tradicional. También tenemos la nomenclatura stock y la nomenclatura yupa, ¿sí? Y vamos a dar algunos ejemplos. Si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver también, vamos a comenzar a hablar de algunas funciones inorgánicas para ya comenzar a formar los compuestos, ¿sí? Bueno, comenzamos. Vamos a ver aquí los tipos de nomenclatura. Como te decía, la nomenclatura clásica o tradicional dice que tiene que ver con los prefijos, ¿sí? Hiposo, oso, ico, perico o hiperico, ¿sí? Ya lo vamos a ver con su detenimiento, pero vamos a ir nombrando esos términos. La nomenclatura esto, ¿qué significa? Dice que la valencia se escribirá en números romanos y entre paréntesis, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso de ahí. Y la nomenclatura yupac o sistémica dice que también tiene que ver con prefijos, que por ejemplo si hablamos de la palabra mono, significa uno, di, dos, tri, tres, tetra, cuatro y así sucesivamente. Para poder entender un poquito más este video, sí, he puesto yo aquí un par de ejemplos, ¿sí? Tenemos aquí cloro 2O5 y el famoso CO2. Vamos a ver cómo se llamarían aquí con respecto a sus tres nomenclaturas. Vamos a ver. Como te decía, ya en clase lo vamos a ver, en clase Zoom lo vamos a profundizar un poquito, pero esto más o menos se llamaría anhidrido clórico, ¿sí? Lógico que aquí también influye mucho la valencia, donde nosotros hemos aprendido también en un video anterior cómo encontrar la valencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que este 2 viene del oxígeno y este 5 viene del cloro. Por lo tanto, el cloro tiene valencia 5. Profesor, ¿y para qué hay que saber aquí valencia? Porque, por ejemplo, en la nomenclatura esto nos dice que la valencia se escribirá en números romanos. ¿Y cómo sería aquí? Por ejemplo, de nombre, esto sería óxido de cloro 5. Y la teoría me dice clarito que se va a escribir en números romanos la valencia, ¿sí? La valencia se escribe en números romanos y entre paréntesis. Con eso me está diciendo que el cloro está trabajando con valencia 5. ¿Y cómo sería la nomenclatura yupac? Mira, primero se va a nombrar el oxígeno, en este caso, este se puede llamar pentaóxido de dicloro. Profesor, ¿y por qué así? Penta viene de 5 del oxígeno y dicloro viene de 2 del cloro, dicloro. Muy bien. ¿Cómo sería, profesor, en el siguiente ejemplo, el famoso CO2, ¿no? Muchas personas hemos escuchado de ese compuesto. En la nomenclatura clásica esto se llamaría anhidrido carbónico. Ahí está. En la nomenclatura stock sería óxido de carbono 4. Profe, ¿y cómo saca? Ya, pues aquí era X menos 2 menos 4, X vale 4. Aquí 4 en romanos. Y la yupac, este se podría llamar el famoso dióxido de carbono. Se sobreentiende que hay veces que la palabra mono no se puede escribir, o en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se puede llamar dióxido de carbono o también dióxido de monocarbono. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Los dos trabajan lo mismo. ¿Sí? Bueno, con eso estamos dando un indicio cómo vamos a comenzar a formar los compuestos según su nomenclatura inorgánica.
Bueno, jóvenes, ahora vamos a comenzar ya a estudiar los grupos, los funcionales de inorgánicos, ¿sí? Vamos a comenzar con la parte del hidrógeno. Vamos a tener dos partes. La primera se llama hidruro metálico y la otra es un hidruro no metálico. Lógicamente que vamos a comenzar con el hidruro metálico. Su mismo nombre dice metálico, va a ser un metal más un hidrógeno. Hay que tener en cuenta aquí que el hidrógeno ya me dice que trabaja con valencia -1. Ojo, cuando hemos comenzado con el capítulo, nosotros hemos dicho que para poder formar un compuesto siempre va a ser una valencia positiva y la otra negativa, o una valencia negativa y la otra positiva. Jamás vas a encontrar dos valencias positivas o dos valencias negativas, no. Siempre va a ser una positiva y una negativa, o una negativa y una positiva, y luego esas valencias se van a cruzar, ¿sí? Pero al cruzarse solamente van a pasar los números, no pasan los signos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Me dice, mira, ojo aquí también, me dice un hidruro metálico, metal más hidrógeno. Hay que también tener en cuenta aquí que todos los metales siempre van a tener valencia positiva. Jamás vas a encontrar un metal con valencia negativa. Hay que tener en cuenta. Si me dice que el hidrógeno es -1, entonces el metal va a ser siempre positivo. Con terminación hidruro. Por ejemplo, tenemos aquí, mira, el sodio y el hidrógeno. El sodio es un metal y estamos colocando que el hidrógeno con valencia -1, porque me lo exige la fórmula, y el sodio con valencia +1, valencia positiva. Profesor, dígame, ¿y cuando tenemos en este caso dos valencias, una positiva y una negativa, y de igual valor, se pueden simplificar? Claro que sí. Si usted gusta, lo simplifica, ¿sí? No pasa nada. Pero recuerda que al pasar siempre va a ser 1 y 1, pero al intercambiar siempre van a ser los mismos números, por eso no le he puesto nada aquí. 1 y 1. Y eso se va a llamar hidruro de sodio. Hemos dicho que va a tener terminación hidruro. Profesor, ¿y cómo sería con el siguiente ejemplo? Mira, el calcio y el hidrógeno. Nuevamente el hidrógeno con -1 y el calcio con estado de oxidación siempre +2. Hay que recordar aquí, hay que saber también para este capítulo valencias, ¿sí? Valencias, importante aquí. Entonces tenemos +2 y -1, profesor, pero aquí no se puede simplificar. Claro, muchachos, aquí no se puede simplificar. Lo único que te queda es intercambiar. Este 2 viene para acá y este -1 viene para acá. Sería calcio 1, se sobreentiende que este 1 bajó, y este 2 viene para acá. Si tú te das cuenta, solamente pasan los números, como te había dicho anteriormente, no pasan los signos. ¿Y cómo se va a llamar? Hidruro de calcio. Y así sucesivamente tú puedes formar cualquier compuesto que tenga que ver con hidrógeno y un metal. Eso se llamaría hidruro metálico. Así como hay metálicos, también hay no metálicos. Número 2 dice hidruro no metálico, o también llamado ácido hidrácido. Muy bien. Pero hay que tener en cuenta aquí, me dice que el hidrógeno ya no va a ser -1 como en el otro, sino +1. Sí, profesor, o sea que, a ver, ojo aquí, hay que tener en cuenta, si el hidrógeno es -1 y habíamos dicho que para poder formar un compuesto tiene que haber una valencia positiva, negativa o negativa y positiva, entonces me exige a mí que este no metal siempre tiene que ser negativo. ¿Sí? Aquí te voy a poner valencia negativa. Por lo tanto, este no metal siempre tiene que ser negativo. Muy bien. Pero la teoría me exige a mí, me exige que siempre por lo general van a ser elementos del grupo 6A y 7A. Hay que tener en cuenta que solamente esos dos grupos tienen valencias negativas. Bueno, por lo general se trabaja con ellos. -2 para el grupo 6A y -1 para el grupo 7A. Y va a tener terminación hídrico. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, si yo trabajo con uno del grupo 6A, hay que recordar aquí quiénes son los elementos comunes que trabajan. Aquí sería el azufre, el selenio y el teluro. Aquí también, ¿quiénes son los comunes? Aquí sería el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? Los elementos más comunes que trabajan aquí. Supongamos que yo trabajo con el azufre, como ya te lo había puesto aquí. Me dice no metal hidrógeno. Cualquier orden es
no te interesa, ¿sí? No interesa aquí si quién va primero, si el no metal y luego el hidrógeno, no. Cualquiera de los dos. En este caso, para poder formar, bueno, un compuesto siempre, bueno, yo he querido trabajar con un hidrógeno primero y luego el no metal. Me dice la teoría, el hidrógeno más 1. Ahí está. El azufre, como está en el grupo 6A menos 2. Muy bien. Profesor, ¿y se trabaja igual como en la otra función? Claro, se intercambian las valencias. Este 1 viene para acá y este 2 viene para el hidrógeno. Entonces sería H2S. Profesor, ¿y cómo se va a llamar? Hemos dicho que va a tener terminación hídrico. Ácido sulfídrico, porque viene del azufre. Muy bien. ¿Y cómo sería para el grupo? Para el grupo, un elemento del grupo 7A va a trabajar con valencia menos 1. Yo he elegido, por ejemplo, el cloro. Muy bien, hidrógeno y cloro. Hidrógeno con más 1, porque me exige más 1, y el cloro, como está en el grupo 7A, menos 1. Profesor, ¿y se puede simplificar? Si usted gusta, claro, no pasa nada, simplifiquemos, y me va a quedar HCl, el famoso ácido clorhídrico, ¿sí? De esa manera, acabamos de explicar los hidruros metálicos y no metálicos y funciones inorgánicas con el hidrógeno. Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver ya las funciones inorgánicas que tienen que trabajar con el oxígeno. Vamos a comenzar con la primera, que es la más básica, llamado óxido básico, ¿sí? Óxido básico. Tiene su fórmula. Aquí me dice que es un metal más un oxígeno. La teoría me dice que el oxígeno siempre va a trabajar para los óxidos básicos con valencia menos 2. Muy bien. Además, se puede llamar de 3 diferentes maneras y las 3 son válidas. Me dice óxido básico, óxido metálico o simplemente óxido. ¿Sí? Simplemente óxido. En este caso, normalmente siempre trabajamos con la última. Bueno, es la más común. Y vamos a ver aquí, hay que tener en cuenta lo que también ya te había explicado hace rato, que habíamos dicho que los metales pueden tener una o dos valencias. Jamás vas a tener metales que tengan 3, 4, 5, n valencias, no. Bien puede ser con una o bien puede ser con dos. Vamos a trabajar con esas dos valencias. Por ejemplo, si tuviéramos metales con una sola valencia, me dice la teoría que si el problema lo requiere o la pregunta lo requiere, ¿puede ser terminación ico? Sí, pero no es obligación. Pero me dice la teoría que si requiere, le ponemos ico. Por ejemplo, si yo trabajo con el potasio, tengo más 1 menos 2, yo voy a intercambiar. Como ahora hemos visto anteriormente, este 1 viene para el oxígeno y este menos 2 viene para el potasio. Me va a quedar K2O y se va a llamar óxido de potasio o, si tú quieres con terminación ico, óxido potásico. Muy bien. Profesor, ¿cómo sería si fuera con el calcio? También tiene una valencia, muy bien. Valencia más 2 para el calcio y el oxígeno menos 2, porque nuevamente me dice la teoría que va a ser siempre con menos 2. Si usted gusta aquí, simplifica. Al simplificar me va a quedar el calcio con el oxígeno y se va a llamar óxido de calcio o óxido cálcico. Muy bien. Eso es con respecto cuando tiene una valencia. Habíamos dicho que los metales pueden tener una valencia o dos valencias. Vamos a ver con dos. Me dice la teoría que cuando hay dos valencias, lógicamente que va a haber una valencia menor y una valencia mayor. La teoría me dice que cuando es valencia menor se puede tener terminación oso y si fuera valencia mayor, ico. Muy bien. Un ejemplo básico, clásico aquí, vamos a considerar el fierro. El elemento fierro es un elemento metálico que tiene dos valencias, ¿sí? Más 2 y más 3. Creo yo que todos ya se dieron cuenta que hay dos, una valencia menor y una valencia mayor. Me dice la teoría, la menor que fue más 2 va a ser oso y la mayor va a ser ico. ¿Sí? Muy bien, eso cuando fueran dos valencias. Voy a trabajar con las dos.
¿Qué me dice la teoría? Con el fierro, oxígeno. Nuevamente la fórmula, -2 el oxígeno y el fierro más 2 porque me dice que va a ser con una valencia positiva y una negativa. Profesor, ¿se puede simplificar? Claro, mira, si gusta lo simplifiquemos. Ahí está. Al simplificar me va a quedar 1 y 1, que se sobreentiende que aquí si no se pone, eso es. Y eso sería con la terminación, mira, si es terminación oso, va a ser ferroso, ¿sí? Terminación oso. Y si fuera con 3, sería fierro con valencia más 3 y oxígeno con estado de oxidación o valencia -2, porque nuevamente nos volvemos a dar cuenta que ese oxígeno siempre me exige con -2. ¿Qué hacemos? Intercambiamos. Este viene para acá, este viene para acá. Fierro 2, oxígeno 3. Óxido férrico. Ese es cómo trabajar un óxido cuando tiene una valencia y cuando tiene dos valencias. Bueno, jóvenes, aquí va a terminar este video con el grupo funcional óxido básico. Para el próximo video vamos a avanzar con más funciones. Recuerda que son muchas, ¿sí? Muchas, y en un solo video no me va a alcanzar. Por eso lo voy a ir haciendo paulatinamente. Bueno, cuídense, jóvenes, y no se olviden de tener las precauciones del caso, siempre con el lavado de manos y el distanciamiento social. Cuídense, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, hasta luego.